Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia el día de hoy a esta sesión del Seminario Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Vamos a tener hoy el gusto de escuchar al doctor Javier Nogués, colega investigador aquí en el Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense. Voy a leer una muy breve nota curricular antes de cederle la palabra al doctor Nogués. Javier Nogués es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane, maestro en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense, donde desarrolla la línea de investigación Historia y Cultura de los Nahuas antes y después de la conquista. Entre sus publicaciones recientes destacan 3 códices entre lo prehispánico y lo colonial, publicado en Artes de México en 2013, los códices coloniales del Centro de México en la Historia General Ilustrada del Estado de México, volumen 2, Etnohistoria, de Hombres y Dioses, así como sus colaboraciones permanentes en la revista Arqueología Mexicana. La conferencia que hoy nos ofrece es Escuelas y Metodologías para el Estudio de los Códices. Le cedemos la palabra, doctor Nogués. Gracias Raimundo, pues también con su presencia. Afortunadamente está haciendo frío, entonces no se van a poder dormir tan fácilmente. Y sobre todo porque el primer punto al que quiero referirme es que estamos hablando de problemas. Todavía creo que nos va a faltar un buen tramo para avanzar en el tema, en el tópico de las metodologías de los códices. Entonces, lo que yo pretendo hacer en este resumen, pues es un poco mostrarles el estado en que se encuentra el estudio, los avances que se han hecho por varios investigadores respecto al asunto de qué metodología o metodologías tenemos en este momento para el estudio de los códices. Me da mucho gusto que Raimundo ha creado un buen seminario de estudiantes muy jóvenes que están trabajando códices y que creo que, pues particularmente, además de la presencia de otros de nuestros compañeros alumnos, va a ser un tópico para que ustedes puedan tener una orientación respecto a qué es lo que estamos tratando de dilucidar en el asunto de las metodologías y las escuelas que se han formado, ¿no? Esta ponencia yo la presenté no completa, lamentablemente, en el homenaje al doctor Alfredo López Austin, que se hizo a principios de septiembre, y creo que en un principio se va a publicar en el homenaje, ya que pues hubo una convocatoria muy grande y se presentaron para ser dictaminadas para una publicación más de 50 trabajos. Entonces ese va a ser el reto, ¿no? Posiblemente va a ser una publicación electrónica, pero pues la promesa es que el texto al que me voy a referir, espero que pronto esté ya a su disposición. El problema de los códices nos incumbe no solamente a los que nos dedicamos a esta área de los estudios mesoamericanos, sino también es el problema del estudio del México antiguo y es el problema del estudio de los grupos mesoamericanos. Sobre todo me voy a referir casi exclusivamente a los del centro de México, ¿no? Que son los que más conozco, que de alguna manera también compartimos problemas, sobre todo en la parte iconográfica, ¿no? Y creo que sí, ahora más que hace 2 meses me siento más optimista de que sí se pueden hacer avances, si logramos trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que la reunión que tuvimos aquí hace ya casi 3 años, Raimundo, fue una reunión seminal para que tengamos ese diálogo tan importante.
Y precisamente, y como Raimundo casi no tiene nada que hacer en la vida, estamos tratando de hacer una segunda, ¿no? Una segunda reunión con nuestros colegas que asombrosamente no conozco otras áreas, poco más conozco la parte arqueológica, pero asombrosamente el estudio de los códices y de los documentos indígenas se ha vuelto casi universal. Tenemos colegas en Japón que están trabajando códices mayas y títulos primordiales. Ellos estuvieron acompañándonos aquí en la reunión que tuvimos. Tenemos colegas obviamente en los países europeos que ustedes ya conocen, pero además se ha agregado un grupo de Polonia, 2 investigadores y quizá otras más que ya vienen en camino, colegas polacas, una colega rusa que también está interesada. Entonces de repente nos dimos cuenta que además de los latinoamericanos, brasileños, colombianos, venezolanos, que el tópico de los códices es muy atractivo, ¿no? Muy atractivo, difícil definitivamente por las cuestiones que voy a mencionar en un momento, pero que realmente ha traído mucho la atención de investigadores que nosotros ni remotamente pensaríamos que estuvieran interesados, ¿no? Nuestra colega rusa viene de San Petersburgo, por ejemplo, y ya trabajó algunos documentos coloniales sobre la nobleza indígena, por ejemplo. Esto es interesante porque pues, son documentos un poco difíciles incluso de conseguir. No se diga de los colegas españoles, de los italianos, de los franceses, de los austriacos, de los alemanes, de los ingleses, de los franceses. Es una, vamos a decir, un interés muy grande que se ha generado, ¿no? Y yo creo que también se ha generado mucha información. Y nos queda ahora a nosotros y más a ustedes, a los jóvenes, en tratar de familiarizarse con esa información, ¿no? Para poder llegar a conclusiones más allá de lo que yo les voy a decir en este momento. Pues para que puedan ver las imágenes me voy a pasar al estrado, ¿no? Y por supuesto me interesa muchísimo conocer sus opiniones, sus preguntas, o sea, sus dudas, porque insisto, este es un tema que está todavía en el aire, aunque yo estoy proponiendo al final una posibilidad, una vía a la que nos podríamos dirigir. ¿Me avisan si ven bien? Hay la anterior es la presentación. ¿Sí ven bien? Bueno, comenzamos. Con motivo de los festejos de los 25 años de existencia de nuestra institución, el Colegio Mexiquense organizó del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2011, pues ya son algunos añitos, de 2011, un simposio internacional de códices y manuscritos mesoamericanos. Uno de los ejes temáticos que se discutieron fue precisamente el de las metodologías de investigación. Se hizo referencia principalmente a pictografías de tradición náhuatl del centro de México, a los ejemplos mánticos, o sea, adivinatorios del Códice de Borgia, y en menor medida a los procedentes de Oaxaca, tanto prehispánicos como coloniales. De este intercambio de opiniones surgieron interesantes preguntas que aún quedan por resolver y que requieren de futuras reuniones para volverlas a ventilar. También, según la percepción del que escribe estas líneas, se tuvo la posibilidad de comparar y contrastar algunas de las ideas que se expresaron durante la sesión. En este trabajo nos proponemos tomar los asuntos más relevantes de dicho simposio, agregando la información derivada de artículos sobre el tema dados a conocer en tiempos recientes. Primeramente, debemos preguntarnos, ¿qué es un códice?
¿Cuál es la relación existe, por ejemplo, entre el Códice Borgia ¿es las flechitas? ¿Sí? Bueno, ahí va. ¿Cuál es la relación entre el Códice Borgia, que es también una de las escenas más interesantes, más complejas, de incuestionable origen prehispánico, y cualquier ejemplo numeroso del grupo de códices Techaloyan? Aquí tenemos el de San Pedro Tototepec, en el Estado de México, donde está actualmente una parte de lo que eran sus tierras, es el aeropuerto de Toluca, ¿no? Significativamente, el Códice Borgia es de carácter adivinatorio, es un tonalámatl, con una iconografía de difícil interpretación. Los Techaloyan son coloniales, tardíos, de la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo siguiente, y con excepción del Códice Techaloyan García Granados, su contenido, este es el García Granados, una parte del nopal genealógico, su contenido hace referencia a la historia del Altépetl, de donde provienen, y a sus límites territoriales. Este es un asunto que aquí los compañeros ya conocen muy bien, los que están trabajando los Techaloyan en el seminario de Raimundo, ¿no? También encontramos varias maneras de referirse a estas fuentes pictográficas. Documentos pictográficos, pinturas, libros de pinturas, libros indígenas, en contraste con los libros europeos, como lo plantea Batalla Rosado. Y con respecto al significado de códice, término que se generaliza en la literatura a partir del siglo XIX en México, sobre todo la literatura sobre el México antiguo, remitimos a la completa discusión que hace León Portilla en 2003. O sea, ¿por qué se utilizó esta palabra de códice, ¿no? Y el doctor León Portilla hace casi un capítulo completo sobre este problema, ¿no? Hace ya algún tiempo intentamos una definición de lo que es un códice, pero resultó demasiado extensa y estaba más bien referida a los ejemplos elaborados después de la conquista española. Eso fue en 2 artículos que he escrito sobre este asunto, y los 2 muy insatisfactorios, por cierto, ¿no? Con el ánimo de iniciar otro futuro debate, podríamos decir que las principales características de este tipo de fuentes, sobre todo si las usamos no en el contexto europeo, los europeos tienen otra definición de lo que es un códice, ¿no? Nosotros, en los ámbitos de los estudios mesoamericanos, yo pude detectar 4. El uso de imágenes o elementos pictóricos es uno. Su relación con la historia y la cultura indígenas en todas sus facetas. Tercero, un medio que se limita a los formatos de secciones dobladas en forma de biombo, el amoxle, o pueden ser también libros europeos, por ejemplo, el Códice Mendoza o la matrícula de los tributos. Pueden ser lienzos, pueden ser mapas, pueden ser rollos o incluso hojas sueltas, como la que hace un momento vimos con Raimundo de unas quejas de un pueblo del actual estado de Hidalgo. Es una hoja suelta, es todo lo que tenemos, ¿no? Y su temporalidad se inicia en la etapa prehispánica y termina con la aparición de copias de ejemplos más antiguos elaborados en el siglo XIX, y aquí es donde más he sido criticado. Yo le doy como fecha de término a la elaboración de códices el siglo XIX, y generalmente son copias de documentos más antiguos. León Portilla ha llamado la atención, sobre esto de códices modernos. Ustedes han visto que de repente aparece un códice y la gente dice, pues tiene las características que usted, en una reunión que tuvimos, me dijeron, tiene las características que usted menciona, pero pues es
Es un documento que se hizo hace muy poco en San Pablito, la Sierra de Puebla, ¿no? Es indígena, está en papel de amate, tiene iconografía, se refiere a los rituales que hacen con estas extrañas figuras hechas en este material. Entonces, bueno, pues es un códice, ¿no? Esto potencialmente llenaría algunos de los elementos que les he mencionado. Tiene forma de biombo, ¿no? O sea, de libro de Amoshli. Entonces, bueno, pues necesariamente aquí están las figuras que ahora ya venden de manera, vamos a decir, turística, ¿no? Alcanzan a ver, ¿verdad? Esto es un códice. Sí, pero resulta que la fecha es de 1982. ¿Es o no es un códice, no? Pues es una copia. Ellos estaban muy conscientes de utilizar estas formas, estos elementos de escritura que serían las glosas, las imágenes. Entonces dicen, no, esto es nuestro códice. Y como la palabra códice también tiene algo de exotismo, ¿no? Es un códice. Ya cuando dicen es un códice, ya dicen, no, es algo extraordinario, extraño, ¿no? Pero realmente esto ustedes lo pueden conseguir en los mercados de San Ángel los sábados, ¿no? Creo que todavía los venden ahí. Pero aquí tenemos el problema de la fecha de elaboración. Y se acuerdan ustedes en una época, afortunadamente ya no es la moda, las pinturas que hacían en papel de amate, que se vendían, ¿no? En San Pablito, por ejemplo, también venían, y resulta con que también ahora las llaman códices, ¿no? Gracias, Raimundo. O incluso se llegó a pensar en los bordados otomíes, matlatzincas, mazahuas, ¿no? Pues eso también es un códice, ¿no? Un códice de bordado. Bueno, pues aquí está un ejemplo de que sí debemos de acotar, por lo menos la temporalidad de estos documentos. Si no, pues resulta con que ustedes hacen algo parecido a esto, y es la historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, y ya lo venden como el códice de la Facultad de Humanidades, ¿no? Creo que este es un tópico muy interesante, el acotamiento cronológico. El grupo muy indigenista que estudia códices dice, no, los códices los siguen haciendo en Guerrero, los siguen haciendo en la Sierra de Puebla. Yo me pregunto, ¿realmente lo podemos comparar con ejemplos como el García Granados o más allá con el Códice Borgia? Creo que no. Aunque sí llenan algunas de las características que he mencionado previamente. Incluso, ¿no? Pues hay un ballet del Códice Borgia, ¿no? Hicieron un ballet en Bellas Artes sobre el Códice Borgia. Yo no me atreví a ir porque no hubiera quedado muy satisfecho, ¿no? O este otro tipo de documentos que ya definitivamente parecen más europeos que mesoamericanos, como el Códice Badiano. Sin embargo, fueron hechos por indígenas, pero ya no tiene el estilo tradicional. La idea del herbolario, que afortunadamente ustedes lo pueden conseguir por 120 pesos, los 2 volúmenes que publicó Arqueología Mexicana del Códice Badiano, Martín de la Cruz, no cae en el aspecto del estilo indígena, del estilo tradicional. Sin embargo, hasta creemos que algunos españoles hicieron códices en la época colonial, copiaron documentos indígenas, pero fueron hechos ya no por tlacuilos, sino por pintores o escribanos españoles. Entonces, como ustedes ven, pues todavía la definición de códices está un poco por moderarse, por tratar de entenderla mejor, y sobre todo por acotarla, ¿no? Bueno, el otro aspecto, el medium, su temporalidad, y el otro aspecto pues es el estilo gráfico, ¿no? Que ahorita vamos a ver lo que Robertson dice de cuál es el estilo tradicional y el estilo europeo, el estilo gráfico mesoamericano y el estilo europeo, que es otro asunto que, como insisto, se ha descubierto que españoles hicieron dibujos como si fueran códices en la época colonial, porque eran documentos administrativos y de repente querían pasarlos como si fueran documentos indígenas, ¿no?
León Portilla ha llamado la atención sobre el fenómeno del trasvase de contenidos de algunas pictografías o textos en caracteres latinos a través de la oralidad que las acompañaba. Estos textos de gran valor, escritos principalmente en lengua náhuatl, han llegado a nosotros sin la parte pictórica, por lo que no podemos considerarlos dentro de las categorías de pictografías, aunque esta limitación no les resta su valor como fuentes etnohistóricas. Sabemos de algunas fuentes que tomaron la tradición oral de alguien que estaba leyendo un códice. Por ejemplo, los anales de Cuautitlán, ¿no? Pero el problema es que ya no tenemos el códice, tenemos la oralidad del códice transvasada, como dice León Portilla, en un texto en lengua náhuatl o en lengua española. Entonces, esos textos sabemos que tuvieron su origen en pictografías, pero ya no está la pictografía, solamente está la oralidad, y ese es otro asunto que también es un poco difícil de manejar, la oralidad de los códices, ¿no? Y gracias a ello tenemos un buen número de documentos que sabemos que provienen de la lectura de las pictografías, ¿no? En tiempos recientes han aparecido artículos que hacen referencia al problema de la metodología del estudio de códices y sus principales corrientes de investigación que aglutinan a investigadores. Para nuestro breve análisis hemos escogido aquellos que hacen con detalle y cierta amplitud, como es el caso de León Portilla, Marten Jansen, Mojar, Betancourt y Fernández Díaz, Batalla Rosado y Michel Hudvig. Hudvig se refiere a escuelas que se han desarrollado en las últimas décadas en México y en el extranjero. Define 5 de ellas: la holandesa, a la que él pertenece, principalmente emanada de la Universidad de Leiden, la tradición mexicana, la americana, refiriéndose a Estados Unidos, la española y por último la galarcista de Joaquín Galarza. Batalla Rosado hace referencia a métodos, escuelas, nombrando la científica y la científica galarciana. Y otra a la que le he impuesto el curioso nombre, y ahí sí algún día que a ver si nos visita Juan José Batalla Rosado, nos explica por qué una escuela de estudio de códices la llamó tequila marihuana impresionista, que es un término que ha sido muy criticado, jocoso, humorístico, pero realmente se refiere a esos estudios que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Al realizar un análisis comparativo de las ideas de los autores citados, se percibe que las mecánicas de estudio de las escuelas o métodos que se proponen, con excepción del último de la lista de Batalla Rosado, no son completamente ajenos uno de otro. ¿Dónde termina una escuela y dónde comienza la otra? Parece ser que los límites no son muy claros. Para referirnos de manera general a las propuestas de los diferentes autores, usaremos las divisiones que propone Batalla Rosado en su método científico, agregando solamente una sección que él no trata, que es el estilo gráfico. Análisis del soporte de material. Comenzamos con estos diferentes elementos de las metodologías. El primero es el análisis del soporte material. Batalla Rosado en 2008 lo llama nivel codicológico y considera que es el primer paso ineludible que sirve para identificar las características físicas y que se apoya también en la diplomática y en la paleografía. Algunos autores identifican este nivel también como el estudio externo. Lamentablemente no nos acompaña nuestro colega Ruz Barrio, porque esta es su referencia en 2011 en un artículo que le escribió. Ya después le vamos a echar la culpa cuando regrese, ¿no? Hudvig en 2008 considera que este enfoque codicológico es una de las características más sobresalientes de lo que define como la escuela española. Este acercamiento ha sido de gran utilidad para identificar si el códice es un original o si es una copia o es falso, así como para conocer si existieron secciones que fueron removidas o cambiadas de lugar,
o si hubo varias encuadernaciones distintas y cuándo fueron realizadas. El estudio del papel europeo, sus filigranas, de los tipos de letra, las tintas, en los ejemplos novohispanos, obviamente que no tenemos esto en el papel amate, ¿no? También nos han proporcionado valiosa información que nos ayuda, entre otros aspectos, a entender mejor el contenido de las pictografías. Este es un artículo que publicó en 2002 Juan José Batalla Rosado, nuestro colega español. El estilo gráfico. Donald Robertson, en su ya clásico libro Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period, publicado en 1959 y una edición posterior que hizo la Universidad de Oklahoma, que está disponible, realizó un importante avance. Esta es la portada de la primera edición. Es un libro muy recomendable. En algunos aspectos ya está superado, lo de las escuelas metropolitanas, el subtítulo. Sin embargo, si ustedes se quieren introducir en el problema del estilo gráfico de los códices, no hay manera de eludir leer este libro muy bien escrito, con unas excelentes ilustraciones, aunque a pesar de que todas son en blanco y negro. Fue la tesis doctoral del doctor Robertson. E insisto, hay una segunda reimpresión, bueno, edición, porque tiene una introducción de la doctora Elizabeth Gilboon, en el cual ella menciona cuáles han sido los principales avances que se han dado en el área del estilo gráfico de los códices de 1959 a la fecha. Bueno, hacia principios de los 90, cuando aparece la segunda edición. Libro, insisto, muy recomendable, no solamente para los que estudian códices, sino para los que estudian el estilo gráfico. Realizó un importante avance en el estudio de las formas, colores y el uso del espacio, o sea, lo que llamamos el estilo en los códices prehispánicos y coloniales. Quizá la propuesta que expresó sobre escuelas metropolitanas ya no se sostiene, debido a los avances en la investigación y a un mayor número de documentos pictográficos de los que disponemos actualmente. Sin embargo, su propuesta sobre las características del estilo indígena o tradicional vis a vis el hispano o europeo ha sido un instrumento de gran utilidad, sobre todo para identificar, por ejemplo, la cronología de elaboración. Damos a continuación un cuadro que sintetiza las principales características de los estilos citados. Esto que parece verdad de perogrullo es una guía ineludible. ¿Por qué decimos que un códice puede ser prehispánico o colonial? Y ahí está el análisis que hace Robertson en su libro. Y es así como, por ejemplo, llegamos a la conclusión, yo la acepto, muchos no, que la tira de la peregrinación o el códice Boturini no es prehispánico, como tampoco lo es el códice borbónico, que es otro que está ya en dos mundos, como el Boturini, y también como la matrícula de los tributos, ¿no? Que muchos pensaron de que originalmente era una tira, que después se cortó y se hizo libro. No es cierto, ya el formato ya es libro, y el formato libro es diferente al formato que se utilizaba, ya sea como rollo, como lienzo, como mapa o como doblado en forma de acordeón. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estas conclusiones? Bueno, pues podemos llegar a esta diferenciación gracias a lo que Robertson publicó. Esta es una apretada síntesis de varios de sus capítulos, pero finalmente él es el que definió los dos estilos, ¿no? El colonial y el prehispánico. Y insisto, es de muchísima utilidad, porque eso nos da una idea cuando nos acercamos a un documento ya colonial, qué tanta influencia europea tiene, ¿no? Las propuestas de Robertson y otros autores tan destacados como Kubler y Nicholson han inspirado trabajos en lo que Udvik en 2008 denomina la escuela americana, compuesta principalmente, pero no de manera exclusiva, por historiadoras del arte. Esto fue una tesis que
que se le criticó mucho al doctor Udvik. Sus contribuciones al entendimiento de las pictografías han rebasado en mucho el análisis exclusivamente formal. Por ejemplo, tanto historiadoras como historiadores del arte han estado activos junto con arqueólogos, historiadores prehispanistas y lingüistas en aclarar el origen y desarrollo particularmente del estilo o de lo Mixteca Puebla. Este asunto, que todavía también es un problema en el aire, la definición, el origen, definición y expansión de lo Mixteca Puebla, en ese han participado historiadores del arte, historiadores prehispanistas, lingüistas, filólogos, o sea, todos de alguna manera están contribuyendo con esto, ¿no? Que además de ser un concepto arqueológico, también se le asigna un estilo y una iconografía propios. Y ustedes pueden consultar esa extraordinaria compilación de artículos sobre este estilo en Nicholson y Quiñones-Kever en 1994. Particularmente al final, Nicholson, nuestro querido maestro, nuestro gurú, Henry Baines Nicholson, se dedicó mucho al asunto de lo Mixteca Puebla, y yo creo que viene ya en camino una obra más amplia sobre el problema, que fue el último texto en el que estaba trabajando, ¿no? Insisto, es como muchos problemas que tenemos los prehispanistas de cualquier disciplina, pues creo que sí se ha avanzado en el conocimiento de lo Mixteca Puebla, porque además es un término que no todos admiten, no todos aceptan, pero finalmente yo creo que sí ha habido avances y que en un plan muy optimista yo siento que eventualmente lo vamos a saber más sobre este asunto que es muy crucial, sobre todo para entender los estilos del posclásico y particularmente el posclásico tardío, ¿no? Porque parece ser que es un estilo que Robertson llama internacional, que encontramos en diversos lugares y que también se refleja en los códices coloniales. El estudio del contenido. En este nivel de investigación de códices, llamado también estudio interno por Russ Barrio, donde más polémicas se han levantado, particularmente con respecto a la existencia de un lenguaje y la manera como podría ser descifrado. Desde la década de los 60, Joaquín Galarza dio a conocer sus ideas en torno a la forma en que se debía leer el contenido de los manuscritos pictográficos, y en particular los de tradición náhuatl, basándose en la premisa de que la mesoamericana era una escritura, entre comillas, total y absolutamente desarrollada. Un conjunto de glifos o pictografías como textos escritos con base en la imagen codificada como un complejo sistema plástico lingüístico que antes de interpretarse debe de ser leído. Esto también lo dice Moar, Betancur y Fernández Díaz en 2006, basadas en los estudios de Galarza. A este método, pues algunos que ya están familiarizados con los estudios del doctor Galarza, pues saben que las críticas han sido constantes, sistemáticas, ¿no? A este método Batalla Rosado lo ha llamado científico galarciano en 2008, y Udvik lo llama la escuela galarcista. Ambos autores critican principalmente la premisa de que este método de intentar leer los contenidos como si estuvieran transcritos en un sistema fonético silábico, críticas de Udvik y Batalla Rosado, como si formaran verdaderas oraciones, y que por lo menos en los estudios publicados por Galarza, el sistema tiene relación directa con una lengua, el náhuatl, porque incluso también Galarza escribió algunos textos para aprender la lengua. Por otra parte, la crítica que hace Batalla Rosado a este método se refiere a exhaustividad en el análisis del contenido de los documentos, total y absolutamente innecesaria. 2008, Batalla Rosado. Y precisamente como resultado de la utilización del acercamiento galarcista, otros estudiosos han trabajado en la elaboración de catálogos
diccionarios. Ustedes pueden ver en línea el Machillotl, el Amoxcali, y hay otros más que ha publicado el doctor Marc Touvenot y que se encuentran también en línea, ¿no?, donde han recurrido a modernos medios electrónicos que facilitan su consulta, ya que contienen cientos de entradas de elementos glíficos procedentes de un buen número de documentos pictográficos, y que, como afirma Moar Betancourt y Fernández Díaz en 2006, podrían ser utilizados como instrumentos básicos de análisis para futuras investigaciones. Pues yo creo que, a pesar de las críticas que tuvo Galarza, yo creo que esto es lo más salvable, los diccionarios, en que ustedes pueden ver así con gran detalle cada uno de los elementos, que por otro lado la crítica es si pueden ser leídos como un lenguaje. Sin embargo, Moar Betancourt y Fernández Díaz han hecho un gran esfuerzo en proporcionarles a ustedes estos diccionarios, estos catálogos de elementos glíficos, ¿no? Respecto al análisis del contenido, Udvik se refiere a la escuela holandesa, principalmente activa en la Universidad de Leiden, que propone un método que se conoce como etnoiconológico, que ha sido compartido por un grupo numeroso de investigadores de varias nacionalidades, siendo el más destacado el gurú, el doctor Martin Jansen, que de ninguna manera podemos eludir, olvidar el gran trabajo que ha hecho el doctor Jansen, sobre todo en documentos procedentes de Oaxaca, pero también ha estudiado otros asuntos, por ejemplo, el origen de los mitos acerca de Quetzalcóatl. Él también ha trabajado asuntos de náhuatl del centro de México. Esta es una de sus últimas publicaciones. Afortunadamente ya tenemos una edición del Códice Borley. Y el doctor Jansen también ha trabajado con su esposa, con Gavina Aurora Pérez Jiménez, que es una hablante de lengua mixteca, nacida en Chalcatongo, con la cual él la conoció cuando vino en sus primeros viajes a México en los años 60, y que finalmente, bueno, como pareja han hecho una serie de trabajos muy interesantes, sobre todo cuando se refiere a la cultura mixteca, ¿no? Muy recomendable esta obra también, ya que aquí el doctor Jansen y su esposa, Gavina Aurora, hacen un recorrido también del método etnoiconológico que van a usar, ¿no?, que es, insisto, el método holandés de la escuela holandesa, emanada no exclusiva, pero sí casi, no exclusivamente de Leiden, sino que quizá hay algunos otros alumnos de otras universidades holandesas y que también lo han seguido algunos investigadores alemanes sobre todo, ¿no? Dice, el método desarrollado por la escuela holandesa está basado en su origen en los estudios de Erwin Panofsky, el cual pues también es otro nombre que ya les debe de ser muy familiar. Su obra más importante que nos interesa es Estudios sobre Iconología de 1992, afortunadamente en español, quien define 3 niveles de análisis: el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. Pero incorpora, la escuela holandesa, las modificaciones necesarias para ser aplicados a la tlacuiloli mesoamericana. El método etnoiconológico también lo constituyen 3 estadios. El primer estadio consiste en la identificación de elementos iconográficos mínimos, siempre en su contexto pictórico. Ojo, eso es muy importante, en el contexto en el que están siendo expresados, haciendo uso del corpus de información gráfica o en caracteres latinos, así como de manera importante comparándolo con y esto es una gran variante, entre comillas, las tradiciones indígenas actuales. Udvik 2008. Y en cuanto al uso de información etnográfica, de manera especial, el autor se refiere al problema que George Kubler, 1972, la famosa, bueno, para nosotros famosa, para ustedes ya es historia, la mesa redonda de Cholula de 1972 sobre religión mesoamericana. La ponencia magistral la dio el doctor Kubler.
Y ahí analizó en una ocasión respecto a los estudios él se refirió básicamente a los estudios de religiones mesoamericanas. El problema es la evidencia intrínseca o la analogía etnológica. Aclaran los seguidores de la escuela holandesa que están conscientes de que existe el fenómeno de la disyunción, es decir, que en largos periodos de tiempo una misma iconografía puede variar de significado. Según Kubler, la disyunción hace difícil, si no es que imposible, el uso de la analogía etnológica como instrumento para identificaciones particularmente iconográficas pertenecientes a culturas remotas. Sin embargo, Udvig afirma de que sí es posible aplicar la analogía etnológica, pero, cito, solamente dentro de un análisis cuidadoso, riguroso, por medio de unidades temáticas, asunto que nos traslada al siguiente nivel que propone la escuela holandesa. El segundo estadio consiste en un enfoque temático en que los conjuntos de elementos son interpretados mediante asociaciones significativas dentro de su género. Udvig, 2008. Entendemos que en este nivel comienza verdaderamente el armado del análisis principal del contenido, uniendo información procedente de la arqueología, de la etnografía, de la historia del arte, de la lingüística, de la filología y por supuesto de la iconografía misma. Es un proceso donde se pone a prueba el conocimiento y la experiencia del investigador o investigadora. ¿Qué tanta experiencia tiene en estos campos un estudioso o una estudiosa, ¿no? Sin importar la especialidad de donde provenga. Sin embargo, este armado que propone la escuela holandesa, como lo ha expresado León Portilla en 1997, en ocasiones no está exento de una cierta lectura personal o lírica, como la llama León Portilla. Crítica que ha sido rebatida por Jansen en un muy interesante artículo de Estudios de Cultura Náhuatl de 1999. O sea, ¿por qué no leemos el Códice Borgia, no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo saber las bases, la estructura básica del Códice Borgia? Pues precisamente porque, dice León Portilla, hay grandes lagunas que lamentablemente se han llenado con lecturas líricas en el sentido de personales, ¿no? Pues yo siento que aquí está una bajada al inframundo y que aquí está esperando Coatlicue, que está dando de beber con sus senos a 3 dioses, pues eso, ¿cómo lo sabemos? Y a pesar de que la escuela holandesa quiere ser lo más serio posible en este asunto, León Portilla tiene algunos argumentos y algunos párrafos de algunas investigaciones, sobre todo de los códices mánticos, de los Tonalámatl, donde expresa sus dudas respecto a la legitimidad de la lectura, ¿no? Y Jansen responde en su artículo de 1999 de Estudios de Cultura Náhuatl, que yo les recomiendo que lo vean con detalle y más tranquilidad. Y dentro del espectro de problemas asociados al análisis de los contenidos de los códices y particularmente al problema del tipo de escritura que utilizaron algunos grupos durante el posclásico tardío, más o menos 1325-1519, surgen 2 aspectos a los que deseamos referirnos de manera particular y que tienen relación con los métodos escuelas previamente mencionados. Nos referimos al enfoque semasiográfico, otro problema que no sé si el doctor Eric Velázquez nos dará algunas de sus opiniones ahora que esté con nosotros en la próxima reunión. La semasiografía, es cosa que ahora está muy de moda y que parece que debemos de conocer más. Nos referimos al enfoque semasiográfico y los avances en los estudios sobre la cosmovisión mesoamericana. Si hay algo que yo pienso que sí hemos avanzado y que nos ha servido mucho para otros problemas, no solamente el de la religión, es el estudio de la cosmovisión.
particularmente la cosmovisión de los grupos nahuas, particularmente del centro de México, y que de alguna manera es de los que tenemos el mayor número de información, tanto, sobre todo colonial temprana, que es la que más nos sirve en este caso, ¿no? De alguna manera ambos temas están ligados. Elizabeth Hill Boone, en su introducción a la compilación de artículos que lleva el título de Writing Without Words, otro libro también que yo les recomiendo mucho, Escribir sin palabras, Writing Without Words, de Elizabeth Hill Boone, se refiere a este enfoque particularmente asociado a un grupo de escrituras mesoamericanas, ¿no? Es este asunto de poder crear un sistema que sea entendido, yo no diría leído otra vez el problema, entendido por grupos que tienen diversas lenguas. Suena muy sencillo, pero trae aparejado toda una serie de problemas que creo que todavía debemos de ventilar. Un estilo, una forma de expresión que pueda ser accesible a personas que hablan diferentes lenguajes y que viven en relativa cercanía, ¿no? Y eso es un fenómeno muy de los grupos mesoamericanos, ¿no? Comunidades compuestas por calpulis, que a veces parece ser que no es la regla, pero se acerca a la regla, hablaban diferentes idiomas, otomianos, mazahuas, nahuas, estaban viviendo juntos, estaban conviviendo juntos, ¿no? Entonces, tengo una cita muy larga, pero yo les recomiendo que vean el libro de la introducción que hace Elizabeth Boone a este libro de Escribiendo sin palabras, ¿no? Y también se refiere al problema de la escritura andina, pero bueno, pues no nos vamos a meter con los quipúes y la supuesta escritura que se elaboró en textiles, ¿no? Writing Without Words. Si les interesa, al final les puedo dar las referencias ya más precisas de estos libros, ¿no? El enfoque de la escritura semasiográfica ha tenido un eco positivo entre los investigadores de códices, ya que nos ofrece una vía interesante para transitar en diversos temas. Boone se refiere a una característica muy importante de la semasiografía, la posibilidad de entender un sistema de escritura aunque no se hable una lengua común. Ahora bien, parece ser que en el mundo hay otros ejemplos de escritura semasiográfica y vamos a ver cómo funcionarían, que esa es una de las críticas principales, ¿no? Cómo funciona la supuesta escritura semasiográfica en otras culturas, sobre todo del mundo antiguo, ¿no? Siempre y cuando los individuos, y aquí está la clave, siempre y cuando los individuos compartan una base, entre comillas, de Elizabeth Boone, una base cultural general. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Y aquí nos insertamos en la necesidad de conocer cada vez más a fondo la cultura, el pensamiento y la historia del pueblo en cuestión. Creemos que uno de los aspectos que más ha favorecido el conocimiento de eso que llama Elizabeth Boone base cultural es el estudio de la cosmovisión, conocimiento donde se han dado extraordinarios avances en las últimas décadas, tanto en los campos de la teoría como el conocimiento de nuevos datos. Aquí está, perdón, no se los pasé, esta es la portada del libro de Elizabeth Boone, Escribiendo sin palabras, ¿no? Que insisto, bueno, pues todavía es otro asunto que está en debate, como algunos a los que me he referido. Aquí todavía no podemos, y afortunadamente no podemos pontificar. Creo que lo tenemos en la biblioteca, Raimundo. Es un libro también altamente recomendable para estos asuntos, ¿no? Ah, qué bueno, buena noticia, buena noticia. Bueno, esto de la base cultural, no solamente, y este es un ejemplo muy bonito, ya quien ya lo vio, ya se lo dije, a favor de no decirlo para que ustedes lo conozcan, ¿no? Ya lo hemos ventilado. Hasta en culturas que tienen escritura, si uno no conoce la base común, si uno no conoce el entorno, el momento, el contexto, es difícil a veces describir algunos de los símbolos. Este es un símbolo cristiano, español, medieval. España medieval, el legado de Occidente. Fue una exposición que se dio en 2 museos hace ¿cuánto tiempo, Tere? Más o menos. ¿Unos 5 años? Más.
estuve en el castillo de Chapultepec y en el Museo de Antropología, ¿no? Y este fue el símbolo de la exposición de España medieval y el legado de Occidente. Entonces uno lo veía, ¿no? Es España medieval, tenemos fuentes, conocemos mucho acerca de eso, se han hecho muchos estudios sobre esta época de la historia de la península. Y sin embargo, si ustedes no tienen esa base cultural, esa información, no podríamos fácilmente remitirnos a ese elemento gráfico que acompañó la invitación a visitar la exposición. Y yo les pregunto, ¿qué es? Es una torre con 3 caballos. Y estamos hablando de un pueblo que tiene no las características de los mesoamericanos, sino que tenemos una base, insisto, un conocimiento de lo que era la España medieval. Entonces nos acercamos y dijimos, bueno, ¿y qué es esto, no? Como que, ¿qué se les ocurre que es este elemento? Que es pues me imagino, una escultura, quizá removida de alguna iglesia, de algún convento, de alguna capilla. ¿Cómo qué podría ser? Entonces imagínense los códices donde no tenemos más información que el códice mismo, ¿no? ¿Cómo podemos movernos en estos elementos que a primera vista podemos reconocerlos? Una torre y 3 cabezas de caballo. ¿Alguien tiene alguna idea? Tere. Son los 3 Reyes Magos. Entonces, si no tenemos el ambiente, el contexto de lo que es la iconografía de los Reyes Magos, pues creemos que es un establo de animales, ¿no? Alguna cosa así. Pero es eso, son los 3 Reyes Magos. Ahora, es más fácil llegar a definir esta imagen, porque es español, es medieval, que muchas de las imágenes que encontramos en los códices, sobre todo en los prehispánicos y aún más en los que son mánticos, en los que son adivinatorios. ¿Quién Vamos a la contextualización. Creo que me faltó una. A ver si la tenemos. Aquí está. Cosmovisión. 11 libros que ha escrito el doctor López Austin, muy recomendables todos. Y él ha tenido una gran ventaja, que no solamente ha estudiado los grupos nahuas, del que es más especialista. Acuérdense ustedes que escribió, por ejemplo, más bien editó con la doctora Josefina Vázquez la Historia General de las Cosas de Nueva España, el texto en español, el texto de Sahagún, ¿no? Se lo echó completito en 3 volúmenes, 100 de México, o sea que él es un especialista en cultura náhuatl, pero en sus libros también se refiere mucho a la etnografía colonial y moderna. A los grupos, ahorita estaba trabajando algo de mijes, algo de zoques, los mitos de estos pueblos en el cual él ve un rico filón para entender la cosmovisión. Y la cosmovisión yo creo que es uno de los avances más importantes que se han hecho y que finalmente creo que, a diferencia de lo que Kubler mencionó de la disyunción, yo creo que hay algunos elementos que sí persistieron hasta época muy tardía y que vienen quizá desde la época clásica mesoamericana. Precisamente voy a poner el ejemplo del estudio que está haciendo sobre el cacao la alumna Daniela Maya, de ver en vasijas mayas del clásico temprano, si mal no recuerdo, la asociación que se hace entre el mono y el cacao. Y resulta que hay un mural en Malinalco de fines del siglo XVI, donde también vemos la asociación del mono y el cacao. Malinalco, siglo XVI, área maya, quizá clásico temprano, no recuerdo en este momento, pero hay varios siglos de diferencia. Y ustedes ven en los murales del claustro bajo del convento de Malinalco, cómo los monos están en los árboles del cacao.
Eso a mí verdaderamente me impresionó mucho al ver los ejemplos que son mayoritariamente o son mucho más numerosos del área maya. Hay una presencia del cacao mayor en el área maya, sobre todo arqueológica, ¿no? Que todavía persisten esta asociación de mono-cacao. Pues eso es cosmovisión. Y de alguna manera, pues debemos de entender por qué, ¿no? Y uno de los investigadores que más ha profundizado, y es el libro más teórico sobre la cosmovisión, que también está ya disponible, va en su tercera o cuarta edición, que es el de los mitos del Tlacuache, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos va a dar pie a entender muchas cosas sobre el asunto de la iconografía, sobre el asunto de las tradiciones de ideas de cosmovisión que persisten durante siglos. Y lo que intenta ver López Ossing es cómo hasta en la actualidad, en los grupos tradicionales, sobre todo los del centro y sureste de México y algunos del norte también, ve esas constantes, esa constancia de estos elementos, cómo se están vinculando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho que nos aclaren una serie de elementos muy interesantes, ¿no? En la contextualización es el tercer nivel interpretativo de la escuela holandesa. Se generan las reflexiones y conclusiones obtenidas de los análisis previos, obviamente en un amplio contexto histórico, social e ideológico de la época pertinente. Este nivel tendría su equivalencia en lo que llama Batalla Rosado la contextualización de los códices. Implica tanto situar el documento dentro del momento y lugar histórico en el que fue creado, como comprobar por otras fuentes el contenido similar que lo ha interpretado y que si se ajusta a la realidad. Batalla Rosado 2008. El autor afirma que, salvo algunas excepciones como las pictografías asociadas directamente a los expedientes judiciales, que son muchos, una invitación para que se acerquen a ellos, los códices jurídicos coloniales, y los contenidos en las relaciones geográficas ordenadas por Felipe II entre 1579 y 1586. La gran ventaja de las relaciones geográficas es que hay texto. Hay un cuestionario que mandó Felipe II y que fue respondido desde burócratas que lo llenaron así en una noche de manera burocrática, hasta otros que hicieron obras extraordinarias como la relación de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? O la relación de Cholula, que nos da mucha información interesante, ¿no? Pero este es un caso excepcional, donde hay elementos escritos que regularmente aclaran el contenido de las pictografías. Esta es la relación de Teotenango, muy cerca de nosotros, y es una relación donde se ve claramente los edificios más importantes que existían en la segunda mitad del siglo XVI. Lamentablemente, la mayoría han perdido la referencia a su lugar de realización, los motivos de la misma y sus autores. Eso es lo que nos molesta, de que no encontramos un legajo que nos permita establecer más claridad en las pictografías. Otra historia de éxito es el Códice de Tlacotepec, que publicamos la doctora Ruiz Medrano y su servidor, donde había un legajo asociado a las pinturas. Entonces pudimos escarbar más, aprovechar más los datos de las pinturas de Tlacotepec aquí en el municipio de Toluca, gracias a que había un legajo que hablaba de las pinturas. Pero eso fue algo extraordinario. Regularmente, o a veces encontramos el legajo y ya sin la pintura y viceversa, lo que hace pues más complicado la identificación, ¿no? La mayoría han perdido referencias a su lugar, insisto, realización, los motivos de la misma y a sus autores. O regularmente hay glosas que acompañan a las pictografías, pero muchas veces las glosas no tienen nada que ver con las pictografías. Son gente que le puso ahí sus historias personales y que definitivamente nos sirven poco o nada
Por ejemplo, el Telleriano Remensis, que es una parte que es un tonalámatl, ya afortunadamente publicado con una extraordinaria reproducción por Eloís Quiñones Quever, las glosas las hicieron unos españoles que no sabían de lo que estaba, del contenido del códice. Y ahí están, y bueno, pues las vemos, pero muchas de ellas no tienen nada que ver con las ilustraciones del tonalámatl, ¿no? Y dentro de este nivel, que también algunos lo llaman codicológico, se podrían también tratar los tópicos de fechas de confección, así como la historia de cómo llegó a nosotros la pictografía y dónde está depositada. A veces eso no sirve. Lo que se estudia en el nivel codicológico también nos sirve para saber algo más sobre el códice, ¿no? Quién lo compró, cómo llegó a Viena, cómo llegó a Londres, cómo llegó a Liverpool. A veces alguien tomó algunas notas que de alguna manera y generalmente indirecta nos pueden servir para conocer más el contenido. La suma de estos datos nos dará mayores posibilidades de entender de manera directa o indirecta la pictografía en su totalidad. Pues ha sido criticada la escuela española, ¿no?, por esta insistencia en el análisis físico del documento, ¿no? Sin embargo, nos va a servir, de alguna manera nos va a servir, como todos los demás estudios. El chiste es saber cómo usarlas, yo diría con cierta moderación, ¿no? Udvig también en 2008 registra la escuela mexicana, a la cual hasta Raimundo está ahí contemplado, lo cita al maestro Raimundo, ¿no?, iniciada por Alfonso Caso y que entre otras características se ha dado la tarea de publicar ediciones facsimilares de códices, o sea, refiriéndose al trabajo que hacemos aquí en el colegio, ¿no? Según Udvig, las representantes de esta tradición mexicana, tienen su enfoque en un documento pictográfico en particular, con un estudio descriptivo formal y una contextualización histórica de la respectiva región o periodo relacionado con el documento en cuestión. Son nuestras ediciones, ¿no?, son lo que tratamos de hacer aquí en el colegio, en los facsímiles de los códices, ¿no? Gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, los estudiosos mexicanos hemos contribuido a enriquecer el corpus de facsímiles de pictografías, paso necesario para cualquier investigación seria. Pues ahora conocemos más Techaloyan que nunca. Y el trabajo que está proponiendo Raimundo es publicar el corpus completo, que son, ¿qué? 57, Raimundo. 56. Más los que vamos a sembrar aquí próximamente en los pueblos. ¿No? Ha sido en los últimos 20 años cuando más se ha incrementado la labor de publicación de facsímiles, por ejemplo, y que continúa gracias al trabajo de un grupo de especialistas jóvenes cada vez más numerosos. Me refiero aquí a los compañeros. Desde hace tiempo, y ya para finalizar, hemos insistido en la ingente necesidad de utilizar mejores reproducciones posibles que en numerosas ocasiones nos aclaran el contenido pictográfico. A los ejemplos que yo ya registré en un artículo de 1988, ya hace algún tiempito, agrego dos más. La necesidad de tener buenas reproducciones, buenos facsímiles. En la foja 59 recto del Códice Oban, ahí está, que asombrado nuestro colega Sebastián Van Desburg que no tenemos una edición facsimilar de este códice de primera línea, el Códice Aubin o el Códice Oban. En la foja 59 recto del Códice Oban se muestra un interesante pentimento, que quiere decir un arrepentimiento del pintor, donde el Tlacuilo había iniciado un dibujo de Jesucristo en un estilo tradicional. A ver si podemos... Ya le apreté el apagado, creo. Ahí está. ¿Cuál es el señalador? ¿Está al lado? El pintor del Tlacuilo comenzó aquí. Se arrepintió, era una escena con un estilo más bien tradicional, medio la borró, ¿no? Pero que no llegó a terminar y la cambió por una escena con el mismo Jesucristo, la cruz, la Virgen María y María Magdalena, conjunto asociado según el texto náhuatl que acompaña a las imágenes a una procesión de Jueves Santo,
lo cual no es posible, es una equivocación. ¿Por qué? El texto en náhuatl está equivocado, dice, es una procesión de Jueves Santo. ¿Por qué no puede ser de Jueves Santo? Exactamente, la pasión es el viernes, y son los elementos de la pasión porque ahí está la cruz, y ahí está Jesucristo, creo que no veo desde aquí, pero ya tiene un halo o una corona de espinas, ¿no? Bueno, pero en fin, yo puse Jueves Santo entre comillas porque en realidad sería la procesión de Viernes Santo, del Viernes de la Pasión. Pero ahora el tlacuilo lo hizo en un estilo europeo, no indígena, ¿no? En las ediciones donde se reprodujeron dibujos a línea de esta importante pictografía no aparece el arrepentimiento, que es una interesante manifestación que refleja los conceptos gráficos de los pintores indígenas del siglo XVI que transitaban entre un estilo y otro. ¿Por qué se arrepintió el tlacuilo? Y mejor lo puso como una imagen con estilo más bien europeo perceptual. Se arrepintió, medio lo borró y puso una imagen que, como ven ustedes, contrasta con las que están en el resto de la hoja, que son más tradicionales, más en el estilo indígena. Porque él pensó que esas imágenes no podían ser representadas en un estilo tradicional. En este códice, ¿no? Habría que comparar otras imágenes de otros documentos. Pero en este códice dice, no, esto tiene que ser como lo representan los europeos, porque se refiere a uno de los pasajes más importantes de la historia de la vida de Jesucristo. El segundo ejemplo proviene también del Códice Oban, en la foja 3 recto, o sea, al principio, y se muestra Aztlán, el lugar de origen de los mexicas, de los que posteriormente serán mexicas. Aztlán, junto a 4 casas Tecpan, que se identifican como grupos aztecas, se dibujó un cerro, Tepetl, ¿no?, que aparece también en otras representaciones de Aztlán, y un personaje indígena en la parte superior y una cartela que identifica el lugar, Aztlán, que está abajo, ¿no? Lo que llama la atención es el tamaño amplificado de las manos del personaje. Estaba jugando béisbol, pero no lo sabemos. Vean el tamaño de las manos. En reproducciones no facsimilares de esta pictografía, este rasgo no se registra y se modifica la mano a un tamaño normal. Como no tenemos todavía el facsímil del Oban, y esa es una propuesta que dejo en el aire, a ver si algún día hacemos, está en el Museo Británico en Londres, es de los que vendió Oban a su impresor porque ya no tenía dinero, entonces le pagó con este códice y después su impresor de Messier Oban lo vendió a los trustees del Museo Británico, ¿no? No tenemos una edición todavía facsimilar. Se han hecho ediciones, algunas muy piratas, la famosa editorial Innovación y editorial Leyenda, no sé si ustedes han visto, esas ediciones son muy malas, no nada recomendables para este tipo de documentos. Pero vean ustedes que en la introducción que hace Vollmer en 1981 a este y otros documentos asociados al Oban, ¿no?, considerado como un error del tlacuilo que era necesario enmendar, se realiza una modificación donde se pierde un importante dato que identifica al personaje como, ¿quién es? El de las grandes manos, Huemac. Huemac, un personaje muy importante asociado, por ejemplo, a la historia de la caída de la Tula Xicocotitlán de Quetzalcóatl, ¿no? El de las grandes manos es lo que quiere decir. Y dice el texto Sagún, y el Huemac, que era señor de los toltecas en lo temporal, porque el dicho Quetzalcóatl era como sacerdote y no tenía hijos. Eso está en Sagún, en el libro primero, la edición de López Austin de 2002. Y esta interesante escena asociada a Aztlán, el lugar de origen de los que posteriormente se nombrarán mexicas, se une a otra que ahora reconocemos con mayor precisión gracias a la edición facsimilar que nosotros publicamos. Es el mapa de Sigüenza, lo pueden adquirir, nosotros lo vendemos a precios excepcionalmente baratos para los estudiantes. En el mapa de Sigüenza, Castañeda de la Paz 2006, aquí vemos donde, entre otros elementos, incluye un personaje masculino acostado
Este es el Aztlán del mapa de Sigüenza, ¿no? Y abajo está el personaje masculino acostado, pero curiosamente está señalando, sus manos están afuera, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí va un close-up. Particularmente se enfatizan las manos. Estos datos gráficamente más fidedignos nos servirán para resolver el imbroglio de las representaciones y descripciones del lugar de origen de los mexicas. Si no tenemos una buena edición del Códice Oban, vieron anteriormente lo que hace un editor alemán, compara las diferentes ediciones con el original, que es este. Vean ustedes cómo las manos se van achicando, ¿no? Como diciendo, no, esto es un problema de Tlacuilo, ¿cómo es posible que le haya puesto esas manos tan grandes? Entonces, en ediciones de dibujos no facsimilares, las manos se hacen de tamaño normal. Y ahí ya perdimos un dato, que no es irrelevante, porque Huémac se asocia a los toltecas, y a un lado, en el Códice Oban, en el mapa de Sigüenza, a un lado de Aztlán está Culhuacan, precisamente, el lugar de los culhuas, que eran los descendientes de los toltecas en la cuenca lacustre, y a los cuales los recién llegados, ya como mexicas, como habitantes de México, Tenochtitlan, se intentan asociar a través del linaje del primer tlatoani, que es Acamapichtli. Hay un intento de decir, nosotros somos de Aztlán, pero también tenemos un linaje tolteca. Y eso no era cualquier cosa en términos políticos en el momento, ¿no? Aquí está, más claro, ¿no? Aztlán, aquí está un Xumolpili, el personaje en la canoa, y eso que parece ser uno de estos árboles que aparecen así dibujados en varios lugares del mapa de Sigüenza. Pero vean ustedes, ¿no? Dice uno, bueno, en el siglo XIX, cuando se hablaba mucho de la llegada de gentes foráneas al continente americano, decían, este debe ser el mito de Moisés. Y por ejemplo, Kingsborough, nuestro gran loco que nos dejó una colección extraordinaria de libros, cada uno pesa media tonelada, ¿no? Él siempre estuvo con la obsesión de ver elementos de carácter religioso, particularmente de elementos bíblicos, ¿no? Todos ustedes conocen la historia de Moisés, si no me equivoco, lo recogen de una cesta en un río, ¿sí? ¿O me estoy equivocando? ¿Tere? ¿Sí? Bueno, no me falló la teología cristiana en esta ocasión. Pero este tipo de identificaciones que se hacían, claro, son ya de una historia de la interpretación de los códices, las debemos tomar en consideración, pero significativamente no creo que sea Moisés, ¿no? Sin embargo, si no tenemos una buena edición, no podríamos llegar a Huémac, que es el personaje que nos interesa en este caso. Y con eso, pues yo he visto en ediciones de códices no facsimilares que a veces ni siquiera el dibujante o el que hizo la reproducción han entendido. Y por eso nosotros en el colegio nos hemos dado la tarea casi de albañilería de dar a conocer los documentos en ediciones facsimilares. Y de seguro que también ha de pasar esto en los Techaloyan, en ediciones que se hicieron hace tiempo, que no tienen nada que ver con los originales, ¿no? Consideramos que los esfuerzos para determinar escuelas o métodos de investigación de las pictografías han servido principalmente para realizar una revisión crítica de los principales problemas y de las soluciones que se han planteado para resolverlos. Sin embargo, cuando nos acercamos directamente a las propuestas, nos damos cuenta que en realidad, de manera implícita o explícita, los autores han tenido que hacer uso en mayor o menor medida de los planteamientos de alguna de las principales escuelas o métodos. O sea, vamos a poner a prueba si realmente existen escuelas metodológicas de códices, ¿no? Que mencionamos, las escuelas que mencionamos líneas atrás. Lo que parece claro es que el estudio de los códices se ha movido desde hace tiempo en la interdisciplinariedad, un término bastante largo. No es posible rechazar una escuela o una metodología completamente, aunque de dos de los autores aquí citados en varias ocasiones y que han escrito específicamente sobre estos temas, Batalla, Rosado y Udic, son particularmente críticos del método Galarza.
como lo hemos mencionado. No podemos dejar a un lado los esfuerzos que han realizado sus discípulos y discípulas, no sé si existe el término, para construir catálogos, diccionarios cibernéticos, que son herramientas muy útiles para el análisis iconográfico. Creo que eso, si ustedes entran a estos sitios, en gran medida le va a ayudar para reconocer algunos elementos pictóricos, ¿no? Por otro lado, aunque algunos acercamientos metodológicos como perdón, a ver si lo tengo. Algunos acercamientos metodológicos, como el astralista mitológico de Seller, que publicó sus comentarios al Códice Borgia en español en 1963, una edición que ya no se consigue, para el desciframiento de los libros mánticos, pero que se dice que ahora ya está superado. Lo que Seller escribió sobre el Códice Borgia, véase Novotny 2005, su libro famoso también que se intitula Tlacuiloli. Hay todavía grandes porciones del impresionante corpus selleriano que permanecen vigentes y de las que es imprescindible enterarse. O sea, todos dicen que está superado Seller, su visión astralista que estaba de moda a principios del siglo XX. Sin embargo, ustedes ven los estudios posteriores del Borgia y ven mucho de Seller. Sea como sea, a pesar de que escribe a fines del 19 y principios del 20, hay que usarlo también. Yo creo que era un señor que no sé yo cómo se inspiraba y tiene un corpus de investigación bastante complejo y bastante amplio, Edward Seller. Yo creo que porque también tenía sus gustos personales, ¿no? Ahí está una botella de vino, pero es imprescindible, a pesar de que ha pasado ya más de 100 años, es imprescindible leer a Seller, no está obsoleto. Yo creo que todavía las ediciones más recientes de los comentarios, esta es la de 1963 del Códice Borgia, 3 volúmenes publicados por el Fondo de Cultura Económica, todavía hay que acercarse, hay que verlo, no hay que decir de que porque escribió hace un buen tiempo y tenía una idea muy precisa sobre el astralismo, no puede ser ahora, no puede ser parte de nuestras investigaciones. Yo creo que Seller hizo su mejor esfuerzo y sobre todo en esta obra en particular, el Códice Borgia, ¿no? Yo también pienso que otros autores como Beyer, contemporáneos a él, Hermann Beyer, que ahora ya se les ven a veces con desprecio, tienen cosas salvables. Lo veían con una claridad de pocas fuentes que ahora nosotros no tenemos. Y como un apuntamiento final aplicado a una necesaria interdisciplinariedad en los estudios mesoamericanos, retomamos las palabras de nuestro querido maestro Ignacio Bernal, no sé si ustedes, creo que no lo llegaron a conocer, que fue el primer director del Museo Nacional de Antropología, que comentaba, y aquí está lo que quiero enfatizar, dice Ignacio Bernal: deberíamos de formar en Mesoamérica una nueva clase de investigador, quien no fuera solo arqueólogo, etnólogo o historiador, pero un nuevo tipo para quien en el futuro podríamos quizá encontrar un término más corto que el de etno-arqueo-historiador. Esto también se aplica al estudio de los códices, ¿no? Yo creo que este es el reto, ¿no? La interdisciplinariedad, y ese es el futuro de cómo trabajar los códices y también otros asuntos mesoamericanos que nos interesan a todos, ¿no? El problema es la cantidad de información, ¿no? Estamos flotando en información, sobre todo ustedes con el Internet, ¿no? Que nosotros ni remotamente lo teníamos y diría yo, ni lo imaginábamos. Bueno, pues ahora sí quisiera oír sus comentarios, algunas dudas, preguntas que quieran hacer. Me referí particularmente a, así a vuelo de pájaro, a cómo está el estado en cuestión de los estudios de los códices, ¿no? Así que esperaría de ustedes con mucho gusto sus opiniones, sus comentarios, sus dudas respecto a esto. Respecto a la... Sí, perdón, no es que no veo contraluz.
a la primera parte de la exposición cuando menciona que la creación de los códices se hace hasta el siglo XIX. Sí. Bueno, no explico qué pautas maneja para decir que hasta el siglo XIX es la creación de estos códices. Porque generalmente las copias de códices más antiguos se hacen en el XIX, y algunos códices los conocemos por copias tardías. Quizá yo diría, se hicieron también ya copias en el siglo XX, pero tenemos que poner un límite. Yo pienso que hay que poner un límite, y la mayoría de las copias que tenemos de códices, algunos de ellos ya desaparecidos, son del siglo XIX. Por eso lo puse. Pero está debate, está discusión. Por lo mismo que les decía, ¿no? Los que venden, ya es un buen negocio, ¿no? Estos libritos, dicen, son nuestros códices. Y si ustedes recuerdan las características generales que he dado, pues sí las cubren, excepto la cronología, ¿no? Esto lo hicieron hace 20 años, por decirlo, ¿no? Pero es el término de la tlacuiloli es un debate. Algunos incluso más estrictos lo ponen a finales del 17, principios del 18 con los Techaloya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que después en el siglo XVIII se hacen muchas copias, y ahora estamos descubriendo que son copias tardías, como el caso que estudió la maestra Perla Valle de las ordenanzas del señor Cuauhtémoc. No es un documento del siglo XVI, es un documento copia de fines del XVII, principios del XVIII. Y se ha trabajado siempre de que es un documento de 1529, 1528, o sea, uno de los primeros que se hicieron, y no es cierto, ya hay pruebas contundentes que es una copia más tardía. Pero o le subimos al siglo XX o le bajamos al siglo XVIII, XVII. Está en debate. Yo le puse 19 porque creo, no sé, Raimundo, si muchas copias de los Techaloyan son del 19. Que es las que Raimundo ha estado compilando, ¿no? Y que ustedes van a conocer también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Tere. Yo considero, por ejemplo, que lo que estás mostrando ahorita de los otomíes en el tipo códice es más bien como los indígenas otomíes trabajando a la manera de un códice. Entonces realmente están ellos copiando ese sistema, pero no podríamos decir que eso es un códice, porque ellos pues originalmente trabajan estos muñequitos pues que simbolizan deidades y que son, hay brujos que hacen esos trabajos para bien o para mal, para los cultivos, y de repente hacen una historia y la meten ahí en este libro que realmente yo no consideraría que es un códice, ¿sí? Y lo mismo que los telares o los textiles que comentabas que pueden tener información, pues es a la manera de un códice, ¿no? Todo lo que tenemos tiene significados o están manejados con símbolos, pero realmente no podríamos considerar que eso sea un códice, ¿no? Pero ellos con el ánimo con el afán de atraer la atención y venderlos, los llaman sus códices. Pero, por ejemplo, hemos ido a la librería o a las ferias del libro, más bien a las ferias del libro, tanto de antropología como la de minería, y hay un señor que tiene un local pequeñito, muy interesante, y que él vende códices que se han hecho, o sea, fabricados, copiados, pero son copias, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué nos dice un códice? Sí, yo creo que, opino que debería delimitarse mucho más, ¿no? Claro, así es. Y bueno, otra pregunta en cuanto a lo que comentabas de Huemac. ¿De quién, perdón? Huemac. Huemac. En el códice sigüenza. ¿Así se lee Huemac? ¿Manos grandes? Sí. Entonces quiere decir que ahí estamos metiendo lo que es cosmovisión, lo que es lectura de que, aparte de la cosmovisión, lo que quiere decir la palabra, ¿no? Como glotografía, ¿no? Entonces hay que meter todas las técnicas para poder leer un códice, ¿no? La ventaja en este caso es que tenemos información sobre Huemac. Sabemos que se asocia a la historia tolteca,
Sabemos también que su nombre que es Hermanos Grandes y que también juega un papel muy importante en la asociación con las tradiciones de los coluas, supuestos descendientes de los toltecas en la cuenca lacustre, ¿no? Y por eso el interés que tenían los mexicas en asociarse al señorío de Culhuacán a través de Acamapichtli, el primer tlatoani de Tenochtitlan, ¿no? Los de Tlatelolco se fueron más bien a Azcapotzalco, ellos no se interesaron mucho por los coluas, y el primer tlatoani de Tlatelolco tiene origen tepaneca, de Azcapotzalco, Cuauhcuapitzáhuac, ¿no? Pero sí, si no fuera por este conjunto de información adyacente, podríamos también decir que fue un error de un tlacuilo, ¿no? Pero no, yo personalmente no lo creo. Yo creo que hay un mensaje realizado en esta forma gráfica que vemos en los códices, ¿no? Por lo menos Alfredo ya lo aceptó y a mí ya me da mucho alivio. Pero otra cosa importante es que hay que saber a quién estaban dirigidos los códices, ¿no? Así es. El pueblo no sabía leer ni escribir, entonces no había eso de que el pueblo lo dominara, sino era una élite que es la que dominaba la escritura y la lectura, ¿no? ¿Información? La información. Ese es el problema. A ver, Raimundo, códices hechos por Macehuales, no por Pipiltín, ¿no? Ya para fines del 17, el 18, pues ya es el pueblo, se habla del pueblo, no sé en los Techaloyan, si se habla de personajes específicos que hicieron el documento, se habla de la reunión en el ¿cómo se llama? El Tecpanchan, Totecpanchan, que es el Palacio de Gobierno, ¿no? Pero entonces ahí ya tenemos otra dimensión, pero estos códices del siglo XVI son básicamente hechos por gente de la élite, yo tengo esa impresión. Yo creo que debemos de tomar mucho en consideración cuál era la información que circulaba a nivel de Calpulis y la información que los pipiltin, o sea, los nobles, estaban manejando, ¿no? Porque además muchos de estos discursos de los códices coloniales básicamente van en, quizá hay más, pero yo veo dos cosas importantes. Una, el exhibir la legitimidad del altépetl, somos altépetl, somos cabecera, ¿no? Somos antiguos. Y otra, la legitimidad del linaje de gobierno. ¿Por qué? Porque ya están perdiendo poder los nobles a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Y no sé si aquí también podemos incluir las crónicas de Chimalpain, de Alvarado Tezosomoc, de Iztlizóchitl, ¿no? Que los movió ya una idea de la historia europea, pero también la idea de que tengo que proteger a los nobles a los que yo pertenezco, ¿no? Como Tezosomoc con los tenochcas, Iztlizóchitl con los texcocanos, o Chimalpain con los de Chalco-Amecameca, ¿no? Pero también habría que ver que estos documentos no son completamente históricos, están sesgados a ciertas ideas, pero por otro lado contienen historia, eso sí no lo podemos negar. Por ejemplo, esto del mapa de Sigüenza, ¿no? Vienen una peregrinación increíble que no aparece en otras fuentes, ¿no? Vienen hasta por aquí, ¿no? Por aquí los mexicas, los mexitin todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué incluyeron esta zona cercana al Valle de Toluca que no aparece en otras fuentes, ¿no? ¿O por qué en el mapa de Sigüenza? Eso también es muy bonito, ¿no? Enfatizan la derrota de Chapultepec, es uno de los elementos más importantes del mapa, aquí está, la derrota de Chapultepec, y las fundaciones de Tlatelolco y Tenochtitlan, pues ya se ven más chiquitas, ¿no? Son más pequeñas en relación con esta derrota, ¿no? Que fue una derrota terrible que sufrieron, ya se habían asentado ahí en uno de los lugares más hermosos de la región, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Pues es toda esa zona alrededor del Cerro de Chapultepec. Y este códice enfatiza este evento histórico, ¿no? Más que las fundaciones de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Un discurso por ahí que tenemos que entender. Pero la ventaja, insisto, los problemas son muchos,
pero la ventaja es que ya tienen estos códices a la mano. Ya no necesitan ver las fotografías pequeñas que a veces fueron publicadas, ¿no? Ustedes ya pueden ir a lo que se acerca más al original, porque recuerden que los originales cada día va a ser más difícil revisarlos. Van a la sala de códices, lo que es la bóveda de documentos pictográficos, piden ver un códice y lo que les dan es un CD con fotografías. Ya no van a ver los originales. Es la nueva política, ¿no? Sí, Raimundo. Doctor, pues me gustó mucho la conferencia. Son cosas que he tenido la oportunidad de platicar con usted. Y bueno, decía al inicio de su exposición, ¿qué relación hay entre un códice Borgia y un Techialoyan? O de estos documentos, ¿qué será con los anales de Cuautitlán, que son solo textos? La oralidad del códice, ¿no? O incluso con una pintura. Y se me ocurrió, bueno, la respuesta, se me ocurrió algo muy simple, que podría ser útil en cierta medida para enfocar el problema. Todos tienen en común ser fuentes históricas, ¿no? O sea, todos estos materiales tan diferentes son fuentes históricas. En ese sentido, de cada uno de ellos nos importan aspectos muy semejantes, su materialidad, otro aspecto sería el sistema o código de registro que tienen, su contenido, es decir, el mensaje que se transmite a partir de ellos, y el contexto de su origen y uso de los documentos. Entonces, como viéndolos no tanto como la pictografía, sino como fuentes históricas, son esos ejes de análisis los que aplicamos casi a cualquier material de distinta época. Ahora, el tema de qué es un códice, pues sí, vemos que se le llama códice a cosas muy diferentes, y ahí es una cuestión que pues no vamos a poder cambiar, es decir, está muy establecido, ¿no? Hay el término códice para solo textos, el término códice para elementos que tienen pictografía, etcétera. Pero tal vez para poner un acotamiento temporal al sistema de registro prehispánico, hasta dónde llegó en el tiempo, podríamos hablar del sistema Mixteca-Puebla. Este conjunto de estilo que está presente en un repertorio iconográfico básicamente en el posclásico, que vemos que el momento más tardío al que llega tal vez sea 1640, ¿no? En algunos mapas del AGN. La iconografía. Todavía hay elementos iconográficos que se gestaron a inicios del posclásico, y después ya no. O sea, podemos tener los Techialoyan, pero para mí un Techialoyan no tiene en su imagen nada, muy poco que ver con la pictografía, con los elementos del posclásico, hablando del centro de México, claro. Sí, donde se generan casi todos los Techialoyan en el centro de México. Eso acotaría un poco la idea no de si se producen códices más tarde, sino si se está produciendo documentación bajo ese mismo sistema, bajo ese mismo repertorio iconográfico, y las fechas serían ahí de 1630-40, ¿no? Cuando todavía hay elementos icónicos. Mínimos, pero ahí están. La piedra, el cerro, el agua, las huellas, las pisadas en los caminos. Lo cual, lo decía usted al principio, también la palabra códice como que es muy rimbombante, exótica, pero y a veces hasta los títulos primordiales se les llama códices. Siento que, aunque puede ser una forma de alzarlos en estatus supuestamente, como si hubiera prestigio la palabra códice, como si existiera tal estatus, ¿no? En el sentido de que todos los documentos son importantes y la producción diríamos la actividad de registro
en distintos códigos o sistemas, sea imagen, sea texto, sea combinado, o sean estos otros medios que nos mostraba, eso sí ha estado permanente hasta el presente en las comunidades indígenas, siguen generando documentación. Gráfica, textual. Esa es la clave. Porque han hecho lienzos, mapas, y aparte de textos, de documentos con texto, que pues son igualmente valiosos, ¿no? Pero esto tratando de no mezclar, por ejemplo, o de no encasillar códice igual a pictografía del posclásico, ¿no? Sí. Exactamente. Gracias, doctor. Sí. Bueno, pues hablando de lo gráfico, yo creo que esa es la clave, el uso de imágenes, ¿no? Podría ser el denominador común entre un Techaloyan y un Códice Borgia, porque por otro lado uno es un Altepeamatl, un libro del pueblo, y por otro lado este es un libro mántico, que no sabemos si se lee así, o si va al revés, o de atrás para adelante, o de adelante para atrás. Afortunadamente nuestras colegas europeas en Polonia y en Rusia están trabajando fuertemente sobre el asunto de los códices mánticos. Entonces, yo me refería, Raimundo, a un libro adivinatorio y un libro de un pueblo. Pero, sin embargo, yo no le quitaría a los Techaloyan el término códice. Yo creo que ahí es la necesidad de expresión gráfica lo que nos une. Que son fuentes históricas, por supuesto que son importantes, ¿no? Por supuesto, de pueblos mexiquenses no tenemos ninguna fuente importante en la época colonial excepto sus Techaloyan. Y ahí están. O los documentos más humilditos, más humildes, ¿no? Que son solamente protección de tierras, pleitos, etcétera, también se toman en consideración. Pero ¿qué tal, Raimundo, si ahorita lanzamos como una conclusión así, para dejarlos más preocupados de lo que yo estoy personalmente respecto a estos asuntos? Vamos a hablar de lo gráfico, ¿no? La necesidad de expresar cosas gráficamente, como en los Techaloyan o como en el Borgia, ¿no? Porque tranquilamente los que elaboraron, o el que elaboró, es un problema que ya es tuyo y ya no es mío, quien elaboró los Techaloyan, hubo la necesidad de hacer dibujos, ilustraciones. Tranquilamente hubieran hecho un texto corrido en náhuatl o en español, sin necesidad de ilustraciones. Para esa época ya había la posibilidad de tener escribanos o tlacuilos, pero hubo la necesidad de insertar lo gráfico, ¿no? Eso es lo que nos da una vía a seguir, que lo que puede ser un denominador común es la necesidad de ilustrar el documento, ya sea en lo más elaborado y más complejo que es el Borgia, o ya sea en la historia local de una población, a la segunda mitad del 17, principios del 18, donde están los Techaloyan, ¿no? Y que las ilustraciones pueden ser muy sencillas, pero ahí están. En cambio, hay títulos primordiales que son solamente texto, yo no los consideraría códices, ¿no? Y de repente aparece por ahí un señor con una espada, un pequeño imagen, y ya con eso es suficiente para que lo llamen códice, ¿no? Pero no fue la intención hacerlo gráfico, ¿no? E incluso lo gráfico puede tener una relación directa o indirecta con el texto. Por ejemplo, yo le llamo proceso de viñetización, ¿no? Que poco a poco las imágenes ya no están reflejando tanto el contenido del documento, sino que son los textos, las glosas en lengua náhuatl o en español. Pero ahí les lanzo la idea de el elemento gráfico como un elemento que hay que tomar en consideración para aglutinar documentos tan disímiles como los que les presenté en un principio, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es alentar la discusión, los que se van a dedicar o ya están en el ámbito de los códices, para que piensen un poco en estos asuntos de las escuelas, ¿no? Que finalmente no son escuelas muy determinadas, ¿no? Que toda la escuela americana, la mayoría son historiadoras del arte, pues es una coincidencia que sean mujeres las que trabajen en Estados Unidos, y no son todas mujeres, por otro lado, es poco una exageración de Michelle Ludwig, ¿no? Y sin embargo han hecho cosas muy importantes, ¿no? Y son muchas además, nosotros algunas colegas que conocemos, ¿no? O sea que no hay, para mí las escuelas son cosas todavía de límites muy borrosos.
siempre escogemos algo que nos va a servir, aunque no sea de tu escuela, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, les agradezco su tiempo. Podemos seguir discutiendo estos temas con mucho gusto. Aquí estaremos en el colegio, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nogués. Pues le hacemos entrega de una constancia en agradecimiento a su participación en este seminario 2013 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por su asistencia el día de hoy. Pues les quiero recordarles que la siguiente sesión será el 20 de noviembre con la conferencia Las claves del desciframiento de la escritura maya, que impartirá el doctor Eric Velázquez García del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Asimismo, a quienes van a tener derecho a su constancia académica, bueno, les digo que no olviden registrarse y la siguiente semana pues ya se podrá hacer el pago para la constancia, ¿no? Gracias a todos, nos vemos la siguiente semana. Es la última, ¿verdad? Es la última. Sí.